mucho y recién ahora valoramos lo que es la insuficiencia renal, ¿no? O sea, ya entendemos por qué se dice que el riñón es un órgano noble. Esta primera parte vamos a ver lo que el riñón puede hacer con la orina. Va a regular la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio a través de la excreción de orinas concentradas o de orinas diluidas. ¿Y cómo hace esto el riñón? Vamos a entenderlo ahora muy bien. Entonces, empezamos. Hay 4 mecanismos que tenemos que aprender nosotros, ¿ya? 4 mecanismos de regulación que se relacionan con la osmolaridad y la concentración de sodio. La osmolaridad ya hemos entendido que está determinada principalmente por la concentración de sodio, que es el ion extracelular más importante. Pues los 4 mecanismos de regulación que vamos a aprender es la excreción de orinas diluidas, la excreción de orinas concentradas, la retroalimentación y control de concentración de sodio y osmolaridad del líquido extracelular y el mecanismo de la sed y el apetito por la sal. Son aspectos que se van a entender fácilmente. Primero veamos cómo el riñón diluye la orina. ¿Ya? La regulación de excreción de agua, fíjense, es independiente de la de sólidos. Uno pensaría a priori que mientras más sodio eliminamos, el sodio arrastra consigo agua por osmosis y por lo tanto uno diría cada vez que eliminamos más sodio, no lo reabsorbemos al sodio, se va a llevar consigo más agua. Vamos a entender ahora que la dilución y la concentración de la orina no tienen mucho que ver con la concentración de sodio excretado por la orina. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ser la mayor cantidad de sodio o la menor cantidad de sodio la que determine la concentración de orina. Es al revés, es la eliminación del agua la que tiene mucho que ver en la concentración y en la dilución de la orina. ¿Ya? La osmolaridad de la orina es algo muy variable. Fíjense el rango grande que manejamos nosotros. O sea, orinas con una osmolaridad de 50 miliosmoles por litro, o sea, orinas totalmente diluidas, pero también podemos llegar a eliminar orinas con 1200 miliosmoles. Recordemos que la osmolaridad normal del cuerpo humano en el líquido extracelular es de más o menos 300 miliosmoles por litro. Y fíjense, esto es 4 veces más exactamente. Entonces, este gran rango que vemos acá es importante entenderlo, es decir, cómo es posible que el riñón maneje un rango tan amplio de concentración de la orina, de concentración de solutos en la orina, desde 50 hasta 1200. Entonces, ahí hemos visto ya en la anterior clase el rol que puede jugar la hormona antidiurética o vasopresiva. Entonces, cuando incrementa la osmolaridad en el cuerpo, cuando por alguna situación la osmolaridad supera los 300 miliosmoles normales que tenemos, rápidamente se empieza a liberar hormona antidiurética. Entonces, ¿qué hace esta hormona antidiurética? Lo que hemos aprendido es que la hormona antidiurética en el túbulo colector distal, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector aumenta la permeabilidad de las células tubulares al agua, porque hemos dicho que esas porciones tubulares son impermeables normalmente al agua, ¿no? Pero cuando hay hormona antidiurética, esas células se vuelven permeables al agua. Entonces, eso hace que se reabsorba gran cantidad de agua y se disminuye el volumen urinario y por lo tanto se excreta una orina concentrada. Cuando disminuye la osmolaridad en el líquido extracelular, ocurre todo lo contrario.
contrario, es decir, deja de producirse, no se libera hormona antidiurética, por lo tanto en el túbulo contorneado distal y túbulo colector hay impermeabilidad al agua, ¿sí? Y por más que se esté reabsorbiendo sodio en esas porciones tubulares, el agua se queda dentro del túbulo y va a pasar obviamente directo eso a la orina y por tanto el individuo va a eliminar orinas diluidas. Vamos a entenderlo mejor. Hablemos de las orinas diluidas. Entonces, ahora me acuerdo que he olvidado grabar la clase. Vamos a ver un ratito. Aprovechen los que están recién llegando. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que el riñón es capaz de producir orinas diluidas y orinas concentradas sin modificar de manera importante la excreción renal de sodio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no deberíamos pensar de que mientras más sodio se excreta en la orina, se va a llevar consigo más agua. O mientras menos sodio se excreta en la orina, mientras menos, si se reabsorbe toda la cantidad de sodio en los túbulos renales, recién vamos a tener una orina diluida. Entonces, hemos mencionado de que el riñón puede aumentar o disminuir la concentración de la orina sin modificar la excreción del sodio, como vamos a ver. Entonces, estamos empezando ahora a explicar lo que son la producción de orinas diluidas. La orina diluida es un mecanismo exclusivamente renal, ¿ya? Nosotros hemos aprendido ya en la anterior clase que la filtración glomerular o el filtrado glomerular, lo que sale del glomérulo hacia la primera porción del túbulo contorneado proximal, tiene una osmolaridad similar a la del plasma, ¿no? O sea, los 300 miliosmoles. Entonces, ¿cómo se diluye esos 300 miliosmoles para llegar a producir una orina, por decirles, de 50 miliosmoles o 20 miliosmoles? Se precisará entonces diluir este filtrado. ¿Y cómo se hace eso? El filtrado se va diluyendo porque en la mayoría de sus porciones los túbulos renales tienen una función de reabsorción de los solutos y esta reabsorción inclusive se da en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, ¿ya? Entonces, aún en esas porciones distales del sistema tubular sigue habiendo reabsorción de iones como el sodio. En el asa de Henle y el túbulo contorneado distal hemos dicho que hay una impermeabilidad al agua y eso se llama un segmento de dilución de la orina que no está influido por la hormona antidiurética. Vamos a ver cómo funciona eso. Veamos este esquema, ¿no? Este esquema nos va a ayudar a entender cómo, fíjense, aquí está el glomérulo, se filtra, ¿no? Se produce el filtrado glomerular y la osmolaridad, fíjense, dentro del túbulo sigue siendo 300 y fuera del túbulo, en el intersticio renal, sigue siendo 300, pese a que se está reabsorbiendo sodio. ¿Por qué sucede esta igualdad de osmolaridad? Porque a la vez que se está reabsorbiendo el sodio y el cloro, fíjense, al mismo tiempo se está llevando eso consigo agua. Hemos dicho, el 65% de todo el cloro, el sodio, el potasio filtrado y del agua filtrada se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y gracias a esa reabsorción pareja entre lo que es sodio y agua, el sodio jala agua, si ustedes quieren, la osmolaridad dentro de los túbulos y fuera de los túbulos se mantiene similar, se mantiene equilibrado. ¿Okay?
¿Qué hemos dicho en el asa de Henle? Fíjense, en el asa de Henle, porción delgada, dijimos nosotros, no son células que puedan reabsorber, son células casi planas, y la única importancia en el asa de Henle es que el 25% del agua que está filtrada se reabsorbe a este nivel. Pero fíjense, no se reabsorbe solutos, es decir, no se reabsorbe en esta porción sodio, cloro o potasio. Por lo tanto, fíjense, al reabsorberse solamente agua, la osmolaridad dentro del túbulo renal va a empezar a incrementarse. Fíjense cómo en el asa de Henle llega a ser 600 miliosmoles de la osmolaridad del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque en este segmento delgado del asa de Henle solamente se reabsorbe agua. No hay una importante reabsorción de sustancias porque las células, dijimos, no están preparadas para ello. Ahora, fíjense cómo ustedes de la porción cortical del riñón hacia la porción medular encontramos que la osmolaridad en el intersticio renal va incrementándose. ¿Sí? Aquí casi en la corteza la osmolaridad es la misma. Si nos vamos al límite entre la corteza y la médula, fíjense, la osmolaridad en el intersticio ya es de 400 miliosmoles. Y si nos vamos más hacia la médula, la osmolaridad es de 600 miliosmoles, el doble de lo normal. Y acá recordemos, ¿verdad?, cómo hemos dicho que las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares se diferenciaban, ¿verdad? Las corticales tienen una asa de Henle corta, dijimos, ¿no? Una asa de Henle corta. En cambio, las nefronas yuxtamedulares tenían una asa de Henle larga y profunda que se iba hacia la porción medular del intersticio renal. Y eso es importante, decíamos, como lo vamos a ver enseguida, para la concentración de la orina. En este momento estamos simplemente viendo cómo se diluye la orina por un mecanismo exclusivamente del riñón, es decir, del sistema tubular renal. Entonces, volvemos a nuestro esquema. Acá en el asa de Henle hemos dicho, solamente se reabsorbe agua, por lo tanto, dijimos, la cantidad de iones que han pasado esta porción se va a concentrar porque solamente se está perdiendo agua, ¿verdad? Entonces, y va a llegar a 600 miliosmoles, similar a la osmolaridad del intersticio, también de 600. ¿Qué sucede en la porción ascendente y en la porción gruesa del asa de Henle? Hemos dicho, esta porción es impermeable al agua, no se reabsorbe agua por estas células, y esto no depende de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, dijimos, más bien activa la permeabilidad al agua en la porción del túbulo distal, túbulo colector, porción cortical, y túbulo colector, porción medular. En toda esta parte actúa la hormona antidiurética. En esta parte del asa de Henle gruesa, la porción gruesa y la porción ascendente, hemos dicho, hay impermeabilidad al agua. Pero fíjense cómo estas células de la porción gruesa del asa de Henle tienen otra vez características que le permiten hacer reabsorción. Tienen proteínas de transporte, tienen las bombas transportadoras, tienen bastantes mitocondrias y ATP para ello. Entonces fíjense cómo acá se reabsorbe gran cantidad de solutos, sodio, cloro entre ellos, el calcio y magnesio también hemos mencionado en esta porción, ¿verdad? Y como es impermeable al agua, fíjense, no sale agua, por más de que se esté reabsorbiendo sodio, el agua no puede perseguir al sodio porque esta porción es impermeable. Por eso se llama segmento de dilución esta parte. Y fíjense cómo esa agua que se ha quedado y solo ha salido sodio, cloro, calcio, magnesio, etc., fíjense cómo dentro del túbulo la osmolaridad ha disminuido a 100 miliosmoles por litro. Claro, porque acá todo lo que se ha absorbido son solutos, pero como era impermeable, es impermeable al agua, el agua se ha quedado, por lo tanto, el líquido
que está filtrando por los túbulos, aquí ya tiene 100 miliosmoles. Pasamos al túbulo contorneado distal y a los túbulos colectores. Y fíjense que dijimos nosotros, toda esta porción es impermeable al agua, pero sí puede ser influida por la hormona antidiurética. Cuando no hay hormona antidiurética, estas porciones siguen siendo impermeables al agua. Pero recuérdense que dijimos que la reabsorción de sodio y cloro sigue siendo activa en esta porción tubular y sigue siendo activa en esta porción del túbulo colector. Por lo tanto, en toda esta porción tubular va a seguir habiendo reabsorción de solutos, pero no de agua, porque esta porción tubular es impermeable al agua. Y fíjense cómo va disminuyendo la osmolaridad de 100 miliosmoles, 70 miliosmoles, hasta 50 miliosmoles, porque el agua se está quedando dentro y lo único que está pasando acá es reabsorción de solutos. Entonces, fácilmente entendemos que por sí solito el sistema tubular produce una orina diluida. Fíjense, 50 ml es acá, y esto ya va a pasar después a la orina directamente. Por lo tanto, solo el mecanismo renal, solamente estas variaciones de reabsorción de solutos y agua, en lugares en donde ambos se reabsorben, en lugares donde solo el agua se reabsorbe o en lugares en donde solo hay reabsorción de solutos y no de agua, permiten que eliminemos una orina muy diluida con 50 miliosmoles por litro. Entonces, eso es necesario que lo entiendan así. ¿Qué va a suceder si hablamos de la orina concentrada? Hay requisitos indispensables que tienen que estar presentes para que el riñón concentre la orina. El primer requisito es que incremente, libere la producción de hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, el individuo no va a liberar orina concentrada. Ojo con eso. Y segundo, es que la osmolaridad del intersticio renal se incremente para generar un gradiente osmótico. Si la osmolaridad del intersticio se pierde, la hiperosmolaridad del intersticio se pierde, el individuo también pierde la posibilidad, pierde la capacidad de concentrarla. Acá hay mecanismos de contracorriente, como vamos a ver. Las nefronas yuxtamedulares dijimos que tienen un asa de Henle larga que llega hasta la parte medular del riñón, dijimos, ¿verdad? Y ahí esas asas de Henle largas tienen mucho que ver con los vasos rectos, ¿no? Por lo tanto, estas nefronas yuxtamedulares y los vasos rectos también participan en la osmolaridad, en la hiperosmolaridad del intersticio renal, porque hay un transporte activo de sodio, hay cotransporte de potasio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle. Hay un transporte activo de iones desde los túbulos colectores y vamos a ver inclusive que en el túbulo colector porción medular hay una difusión facilitada de urea y que esa urea recircula. Hemos dicho el otro día, la urea va a recircular, va a salir del túbulo colector porción medular, va a entrar al intersticio, va a aumentar la osmolaridad del intersticio y va a volver a reingresar al asa de Henle, ¿no? Eso dijimos nosotros. Y hay una difusión de poca cantidad de agua al intersticio normalmente, como hemos visto. Entonces, aprenderemos ahora las etapas por las que la orina empieza a ser concentrada. Ya hemos visto en el esquema anterior, y lo vamos a volver a ver, que la osmolaridad al principio en el túbulo contorneado distal hasta llegar al asa de Henle es similar a la del intersticio renal. La osmolaridad dentro del túbulo es igual que la osmolaridad en el intersticio. Y hemos visto que era de 300 miliosmoles. ¿Qué sucede en la porción gruesa de la asa de Henle? Hay un transporte activo de iones importantes y por lo tanto solo están saliendo iones al intersticio y por lo tanto
hay una mayor concentración de estos iones en el intersticio porque dijimos que esa porción gruesa del asa de Henle es impermeable al agua. Sin embargo, se llega a un equilibrio osmótico por ósmosis de agua hacia el intersticio, como vamos a ver. Sigue circulando el líquido del filtrado intraluminal y sigue habiendo bombeo de iones hacia el intersticio, incrementando la osmolaridad hasta 500 miliosmoles. Pero se vuelve a lograr un equilibrio osmótico en la rama descendente delgada. ¿Por qué? Porque en la rama descendente delgada dijimos que solo sale agua, no se reabsorbe más. Hay una nueva circulación, sigue circulando el filtrado glomerular hacia el túbulo distal y hacia los túbulos colectores y sigue habiendo, ¿sí?, bombeo de iones hacia el intersticio. Y a eso se denomina el efecto multiplicador de corriente. No se olviden que dijimos que mientras circula el filtrado glomerular por el sistema tubular renal, las partes en donde hay capacidad de reabsorción van a reabsorber todo lo que pueda, ¿verdad? Si el filtrado glomerular circula lentamente por la luz de los túbulos, la reabsorción de iones va a seguir haciéndose en forma importante. Por eso es que mientras más lento circula el filtrado glomerular, hay mayor bombeo de iones hacia el intersticio. Si el filtrado glomerular circulara rápidamente, ahí ustedes entenderán que evitaría que las células tubulares renales con capacidad de reabsorción puedan actuar sobre los iones filtrados, porque está circulando muy rápido el filtrado glomerular. Dijimos eso en la anterior clase, ¿verdad? Mientras más tiempo transcurre, más tiempo está lentamente circulando el filtrado glomerular por los túbulos renales, mayor reabsorción va a haber de los solubles. Bien, veamos en el esquema. Fíjense acá, otra vez estamos con el glomérulo, en el túbulo contorneado proximal se reabsorben iones, pero también se reabsorbe agua. Por lo tanto, la osmolaridad dentro y fuera del sistema tubular está equilibrada. Hemos dicho que en esta porción solo se reabsorbe agua y la osmolaridad empieza a incrementarse mientras más nos adentramos hacia la médula renal, ¿eh? Esta es la porción cortical y esta es la porción medular. Ahí, fíjense, hay 600 miliosmoles en el intersticio renal y se llega a equilibrar con el asa de Henle porción delgada porque solamente hay ósmosis de agua. Fíjense, sale agua de la porción delgada del asa de Henle porque está absorbiendo esta osmolaridad del intersticio, está provocando ese movimiento osmótico de agua. Y nuevamente se equipara, ¿verdad? Fíjense cómo llegamos a 1200 miliosmoles en la médula hiperosmótica, una hiperosmolaridad en el intersticio renal, y gracias a esta salida solo de agua, fíjense, se llega a equilibrar otra vez 1200 por dentro del túbulo renal y 1200 en el intersticio medular renal. ¿Qué sucede más acá? Hemos mencionado nosotros que en esta porción hay impermeabilidad al agua que no tiene nada que ver con la hormona antidiurética. Por lo tanto, estas células, hemos dicho, van a reabsorber sodio y cloro en gran cantidad, pero fíjense cómo la osmolaridad, como no sale agua, fíjense, de 1200 se diluye el filtrado glomerular, llegando a este nivel con 100 miliosmoles, como hace rato mismo hemos visto que era lo normal, es un mecanismo renal, ¿verdad? ¿Qué sucede en toda esta parte tubular que sí está influida por la hormona antidiurética? Dijimos, cuando hay presencia de hormona antidiurética, este segmento tubular se permeable al agua. Y por lo tanto, fíjense, a la vez que se va reabsorbiendo el sodio,
también empieza a reabsorberse agua por ósmosis. Y esta agua está siguiendo al sodio porque gracias a la hormona antidiurética, estas células de los túbulos renales en estas porciones se vuelven permeables al agua. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al salir agua y al salir solutos, fíjense cómo la osmolaridad empieza a incrementarse. Cuando no hay hormona antidiurética, más bien hemos visto en el esquema anterior que aquí seguía diluyéndose. Pero como ahora hay hormona antidiurética y esta zona se ha hecho permeable al agua, fíjense cómo a la vez que se reabsorbe cloro, sodio, también se lleva consigo agua. Y por lo tanto, cuando llegamos a este nivel de osmolaridad similar, fíjense, puede mantenerse un equilibrio, pero sigue reabsorbiéndose en los túbulos colectores sodio, cloro, etcétera, sigue reabsorbiéndose y empieza a aumentar la hiperosmolaridad del intersticio renal. Entonces, siendo permeable esta porción al agua, el agua va a salir por ósmosis también, ¿sí? Para tratar de equilibrar la osmolaridad en ambos lados, dentro del túbulo renal y fuera del túbulo en el intersticio renal. Incluso, fíjense, hemos dicho cómo la urea en la porción del túbulo colector, porción medular, empieza a recircular, sale urea hacia el intersticio, incrementa la osmolaridad del intersticio renal y esta urea vuelve a ingresar hacia Degenle y vuelve a circular por el sistema tubular y una vez que retorna al túbulo colector medular vuelve otra vez a recircular hacia el intersticio, contribuye con la hiperosmolaridad del intersticio renal y vuelve a ingresar a la solución. Y fíjense cómo ese movimiento, gran cantidad de iones han sido reabsorbidos y como esta porción se ha vuelto permeable al agua, empieza a salir también gran cantidad de agua para equilibrar la osmolaridad. Fíjense cómo se llega a un equilibrio de 1200 miliosmoles en el intersticio y por lo tanto 1200 miliosmoles dentro del sistema tubular. Y esto se va a ir a la orina. Esto va a ser ya orina concentrada. Entonces, dos mecanismos tienen que estar presentes. Hemos dicho el primero, la liberación de hormona antidiurética en la sangre que permeabiliza el agua en estos sectores tubulares renales. Y el segundo mecanismo, dijimos, la hiperosmolaridad del intersticio renal. Si estos 1200 no generaran esta osmolaridad, el agua tampoco saldría hacia el intersticio. Como esto está hiperosmolar comparado con 600, fíjense, empieza por ósmosis a salir agua, a la vez también que se está reabsorbiendo sodio, cloro, y está recirculando la urea, y eso recién logra este equilibrio de hiperosmolaridad. Pero esto se va a ir a la orina, una orina con 1200 miliosmoles por litro de concentración. Entonces se produce orina concentrada. Y una vez más, fíjense, no hemos necesitado modificar en la eliminación de la orina la concentración de sodio y cloro. Bien, entonces, ¿qué rol juega el túbulo distal y el túbulo colector? Hemos dicho, el filtrado glomerular que llega al túbulo distal es diluido, ¿verdad? Hemos visto que es de 100 miliosmoles. Y ahí hay una mayor dilución por la reabsorción de sodio y cloro hacia el intersticio y por la impermeabilidad al agua. Pero la reabsorción del agua en esas porciones, dijimos, depende de la hormona antidiurética. Por lo tanto, si no hay hormona antidiurética, la orina va a ser diluida, como hemos visto en el primer esquema. Si empieza a liberarse hormona antidiurética y a circular en la sangre, si aumenta la hormona antidiurética, entonces el riñón va a poder eliminar orina concentrada por la mayor reabsorción de agua en estas porciones tubulares renales. Lo acabamos de ver, ¿verdad?
Y también lo acabamos de ver, la reabsorción pasiva de urea. Fíjense, en el asa de Henle, en el túbulo distal, túbulo colector, hay muy poca permeabilidad a la urea, por tanto, la urea está más concentrada en la luz tubular. Pero cuando llega a la porción del túbulo colector, en su porción medular, existe reabsorción de agua por la mayor concentración de urea en el túbulo, hay una permeabilidad a la urea en esa parte y la presencia de hormona antidiurética además produce la reabsorción pasiva de la urea. Y esa urea, les he explicado, recircula, ¿verdad? Sale del túbulo colector al intersticio, ayuda a contribuir en la hiperosmolaridad del intersticio renal y vuelve a reingresar a la asa de Henle y vuelve a dar todo el circuito hasta volver al túbulo colector y vuelve a recircular. Esa recirculación de la urea en el túbulo colector a la asa de Henle contribuye aumentando la hiperosmolaridad del intersticio. Y hemos dicho al principio, para producir orina concentrada necesitamos dos cosas: que se produzca hormona antidiurética y que el intersticio medular renal esté hiperosmolar. Y las dos cosas se logran, y cuando ambas cosas están presentes, el individuo elimina orinas concentradas. Ahí está la recirculación de la urea de la que hemos hablado todo este tiempo. Aquí fíjense la urea filtrada, ¿sí? Va reabsorbiéndose en el túbulo contorneado proximal, sigue reabsorbiéndose acá, después se diluye acá, me he dicho, en una dilución, la urea se está diluyendo. Cuando hay hormona antidiurética, sale agua de esta porción medular hacia el intersticio y la misma urea, fíjense, recircula, sale del túbulo colector al intersticio, aumenta la osmolaridad acá y vuelve a reingresar a la asa de Henle y vuelve a hacer esta recirculación. Fíjense cómo recircula la urea antes de irse a la orina, ¿verdad? Un 20% de la urea se excreta con la orina como producto de desecho, pero el resto, fíjense, está todo el tiempo recirculando, contribuyendo a la hiperosmolaridad del intersticio renal. ¿Qué otro mecanismo más va a contribuir a la hiperosmolaridad del intersticio renal? Vamos a ver en este momento. Los famosos vasos rectos. Los vasos rectos, que tienen estrecha relación con las asas de Henle largas de las nefronas yuxtamedulares, tienen una estructura de intercambiadores de contracorriente porque tienen una estructura en U, y si bien no generan hiperosmolaridad, estos vasos rectos que están en relación con los túbulos renales ayudan a mantener la hiperosmolaridad en el intersticio renal. Por lo tanto, ahora ya entendemos cuando decimos esta frase, ¿verdad? El riñón puede excretar orina concentrada con poca cantidad de cloro y agua, porque lo que está moviendo el riñón no está que en presencia de hormona antidiurética, los túbulos distal y colectores se hacen permeables al agua, y si el intersticio del tejido renal está hiperosmolar, van a atraer fácilmente o sea, van a generar la ósmosis del agua. Y el riñón, por lo tanto, también puede excretar gran cantidad de orinas diluidas sin necesidad de aumentar la excreción de sodio. Por lo tanto, el mecanismo renal de dilución es más que suficiente para que eliminemos orinas tan diluidas de 50 miliosmoles por litro, o que concentremos la orina hasta 1200 miliosmoles por litro sin necesidad de alterar la excreción de sodio. Entonces, eso es importante que nosotros lo recordemos. Ahí está una gráfica que les demuestra el efecto de la hormona antidiurética en la osmolaridad
de los túbulos. En el túbulo proximal, fíjense, dijimos 300 miliosmoles es igual, dentro del túbulo y fuera del túbulo, los 300. ¿Ya? En el asa de Henle, en cambio, fíjense cómo puede variar la osmolaridad, porque solamente se está reabsorbiendo en un principio agua y porque en la porción gruesa del asa de Henle es impermeable al agua, por lo tanto es un segmento de dilución, ¿verdad? Y fíjense cómo al atravesar el asa de Henle apenas llega a este nivel de osmolaridad y al túbulo distal va a llegar, hemos dicho, con 100 miliosmoles, porque hay un segmento diluyente con 100 miliosmoles de agua. Y cuando pasa al túbulo distal, al túbulo colector, fíjense, el riñón puede seguir reabsorbiendo los iones, pero el agua, como es impermeable al agua, estas zonas, cuando no hay hormona antidiurética, va diluyéndose y fíjense cómo llega con 50 miliosmoles a este nivel y se elimina una orina diluida. ¿Qué pasa cuando empieza a liberarse hormona antidiurética y cuando hay hiperosmolaridad del intersticio renal? Fíjense cómo sube la osmolaridad de este 50 hasta 1200 miliosmoles. Fíjense cómo en el túbulo colector cortical, el túbulo colector medular y la última parte del túbulo distal son comandados por la hormona antidiurética y por lo tanto, en presencia de hormona antidiurética, se van a hacer permeables al agua y el agua se va a recuperar, ¿sí? Y lo que está dentro del túbulo se va a empezar a concentrar. Fíjense cómo va subiendo la osmolaridad desde 50, 100, 200, 300, 600, perdón, 600, 900 hasta 1200. Y en la orina se está eliminando esa osmolaridad. Entonces, el efecto de la hormona antidiurética puede provocar esta concentración de la orina porque como ha vuelto permeables estos sectores al agua y hay hiperosmolaridad del intersticio renal, esa agua se va a reabsorber rápidamente al intersticio y de ahí a la sangre. ¿Ya? Entonces, esta gráfica nos está mostrando cuánto actúa la hormona antidiurética. Si hubiese una alteración de la capacidad del riñón de concentrar la orina, puede darse en situaciones patológicas, no en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, una enfermedad que produzca una secreción inadecuada de hormona antidiurética, por ejemplo, falla en la producción de hormona antidiurética. A eso nosotros le denominamos la diabetes insípida central. ¿Por qué se dice insípida? Porque esta diabetes, gracias a que hay fallas en la producción de hormona antidiurética, el paciente todo el tiempo va a producir orinas diluidas abundantes, pero como no influye la glicemia, el azúcar en la sangre, por eso se la denomina diabetes insípida, o sea, porque la diabetes verdadera es como decir la diabetes dulce, ¿verdad? La diabetes por aumento de la glucosa. En cambio, en la diabetes insípida es por falla en la producción de hormona antidiurética y el paciente tiene abundantes orinas diluidas, elimina gran cantidad de orinas diluidas y por lo tanto también va a tener sed, porque como se está eliminando gran cantidad de agua en las orinas, el individuo va a sentir sed. Por eso se llama diabetes. Normalmente en la diabetes se reconoce por poliuria, muchas orinas, polidipsia, mucho consumo de agua por sed, y polifagia, mucho consumo de comida. En pacientes que hayan tenido traumas o infecciones del sistema nervioso central, puede llegar a alterarse la producción de hormona antidiurética y por lo tanto este paciente no va a poder concentrar orina. Va a seguir eliminando orinas diluidas, va a tener mucha sed, por eso se llama diabetes insípida central. Y además se la denomina central porque los traumas craneales y las infecciones de las meninges pueden producir esta falla en la producción de hormona antidiurética.
Puede suceder que se altere el mecanismo de contracorriente, entonces la hiperosmolaridad intersticial se pierde, por lo tanto ya no va a haber esa ósmosis de agua hacia el intersticio renal cuando se permeabilicen las células tubulares en las porciones del final del distal y el túbulo colector cortical y medular. Y el otro elemento, incapacidad de respuesta del túbulo distal, del túbulo colector cortical y del túbulo colector medular a la hormona antidiurética. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo produce hormona antidiurética, pero estas células de los túbulos renales no le hacen caso a esa hormona antidiurética. Normalmente, si hay hormona antidiurética, deberían permeabilizarse al agua, ¿verdad? Eso es lo que dijimos que era el efecto de la hormona antidiurética. Pero hay individuos que tienen falta de respuesta a la hormona antidiurética, aunque ésta se esté produciendo normalmente. Entonces hay valores normales de hormona antidiurética, pero las orinas siguen diluidas y abundantes porque las células no responden a la hormona antidiurética. Y esto configura un cuadro denominado diabetes insípida nefrógena, ya no es central. La central era acá porque a nivel del sistema nervioso central fallaba la producción de hormona antidiurética. Acá no, se produce bien la hormona antidiurética, pero son las células las que no responden a esta hormona diurética. Por lo tanto, otra vez el individuo va a tener orinas diluidas, abundantes, va a tener sed también por la eliminación grande de orinas diluidas, y a eso se va a denominar la diabetes insípida nefrogénica o nefrógena, porque donde está el problema es en el riñón, en las células tubulares renales. ¿Cómo se produce el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular? Ya hemos visto, hay un sistema de retroalimentación que está basado en osmoreceptores. Los osmoreceptores van midiendo la osmolaridad, tanto del filtrado glomerular como del intersticio renal. Hay osmoreceptores en la circulación sanguínea que también van testeando la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, un sistema de retroalimentación, cosa de que cuando aumenta la osmolaridad plasmática, automáticamente en el hipotálamo, en la hipófisis posterior, se estimula la producción de hormona antidiurética. Entonces, fíjense, cada vez que hay un déficit de agua, aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Eso cuenta que está circulando líquido hiperosmolar y aumenta automáticamente la liberación de hormona antidiurética, y por otro mecanismo que vamos a ver enseguida se estimula el mecanismo de la sed. Entonces, por doble partida, aumentando la hormona antidiurética y estimulando el centro de la sed, el paciente, el ser humano, va a ahorrar agua. Con la hormona antidiurética va a producir poca orina y orina muy concentrada, y a su vez va a estimular el centro de la sed para que la persona empiece a ingerir líquido por voluntad. Entonces, esta estimulación refleja de producción de hormona antidiurética se activa por osmoreceptores en primera instancia, son los osmoreceptores los que le hacen dar cuenta al sistema nervioso central de que la osmolaridad está aumentando, y el sistema nervioso central, en el hipotálamo y hipófisis, libera hormona antidiurética. ¿Cuándo más se produce una estimulación refleja de producción de hormona antidiurética? Fíjense, el reflejo vasoreceptor arterial. Cada vez que disminuye la presión arterial de la persona o cada vez que disminuye el volumen de sangre en el individuo, se estimula la producción de hormona antidiurética. El reflejo cardiopulmonar, un reflejo que ocurre en pacientes que tienen shock hipovolémico, también estimula en forma refleja la liberación de hormona antidiurética para que el individuo ahorre agua, no lo elimine con la orina.
elimine orinas concentradas, poca cantidad y bien concentrada además, y todo el agua la está recuperando para compensar la presión y para compensar el volumen sanguíneo, ¿ya? O de nicotina pura, nicotina que puede venir, como ustedes saben, hasta en parches dérmicos, ¿no? Si yo consumo nicotina, aumento la liberación de hormona antidiurética. Medicamentos como la morfina que utilizan muchos pacientes con cáncer para el control del dolor, también aumentan la liberación de hormona antidiurética. Por lo tanto, esas personas van a eliminar orinas concentradas. En cambio, hay otros estímulos que bloquean la producción de hormona antidiurética. Fíjense, el consumo de alcohol. Ahora entendemos por qué cuando estamos en una fiesta y consumimos bebidas alcohólicas, cada rato queremos ir al baño, cada rato se estimula la micción y si ustedes han sido detallistas en las cosas que hacen, las orinas poco a poco se van transformando en orinas totalmente diluidas. Sí, parecería que estuviésemos orinando agua, agua pura, sin color amarillo, sin nada. ¿Por qué? Porque es el alcohol que está inhibiendo la producción de hormona antidiurética. Y por lo tanto, mis riñones van a producir orinas diluidas. Lo mismo me sucede con medicamentos como el consumo de clonidina o el haloperidol, que me bloquean la producción de hormona antidiurética y al paciente habrá que explicarle que va a orinar más veces, va a ir cada rato. ¿Por qué? Porque estos medicamentos bloquean la producción de hormona antidiurética. Bien, vamos a los últimos dos mecanismos. El mecanismo de la sed. Cuando existe déficit de agua, los riñones pueden disminuir la pérdida de agua, no eliminan por la orina. Se precisa también la ingesta de agua adicional. A eso nosotros lo denominamos el mecanismo de la sed, ¿verdad? Entonces, existe los centros de la sed en el núcleo preóptico, a nivel del tercer ventrículo, en el sistema nervioso central. ¿Qué cosas aumentan la sed? Fíjense. Aumentos de la osmolaridad, el volumen sanguíneo del paciente por hemorragias, estimula la sed. Cada vez que baja la presión arterial, estimula la sed. Cada vez que aumenta la angiotensina 2, fíjense. La angiotensina 2 del sistema renina-angiotensina, cuando la angiotensina 2, poderoso vasoconefector, estimulante de la sed. ¿Y cuándo se va a estimular el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona? En pacientes con shock hipovolémico, sequedad de la boca. Cuando nuestra boca se seca, ¿qué nos da? Sed, ¿no? De inmediato queremos tomar líquido. ¿Qué es lo que disminuye la sed? Todo lo contrario, fíjense. La disminución de la osmolaridad, el aumento del volumen sanguíneo, ya no me da sed. Aumenta la presión arterial y ya no me da sed, porque si seguiría tomando más líquido, aumentaría más mi presión arterial, ¿verdad? La disminución de la angiotensina me bloquea la sed. Y la distensión gástrica. Cuando ustedes están sedientos por ejercicio, por incremento de la temperatura medioambiental, transpiran, algún deporte extenuante, una tomada, un sorbo, si ustedes quieren, están. Y pueden seguir, les sigue dando sed y siguen tomando. Pero gracias a que la cantidad de agua que han tomado distiende el estómago, entonces ahí se corta. Y ustedes recuérdense, hay un momento en que ¿tienes más sed? No, ya no tengo sed. ¿Por qué? Porque mi estómago está lleno de agua. Lo he distendido con agua que he tomado en gran cantidad
y pues se ha cortado el sed. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para estimular la sed? El aumento de la osmolaridad causa una deshidratación intracelular en las células del centro de la sed. Y también puede haber un estímulo por los vasoreceptores, ¿verdad? Cada vez que disminuye la presión arterial, se estimulan los vasoreceptores y estimulan el mecanismo de la sed. Fíjense bien, aumentos de osmolaridad hasta de 2 miliequivalentes, de 300 a 302 miliequivalentes, ya activan el mecanismo de la sed. Y lo último, vamos a terminar con esto, es el apetito por la sal. ¿Ah? Cada vez que baja la concentración de sodio en el líquido extracelular, cada vez que disminuye la presión arterial o disminuye el volumen sanguíneo, ocurre un mecanismo similar al de la sed, ¿sí? Se estimula el apetito por la sal. Quiero tomar líquido que tenga sal. Eso les explica por qué en los bebés, en los niños que tienen diarrea y se deshidratan por la diarrea, eso les explica por qué ellos tienen avidez para tomar las sales de rehidratación. Porque su sodio, porque han perdido sodio en la diarrea, han perdido sodio en los vómitos, estimula su apetito por la sal. Y esos bebés, pues, la sal de rehidratación se lo toman como si fuera deliciosa, ¿no? A ustedes también les va a pasar. Si ustedes, por ejemplo, después de jugar, después de deshidratarse, o cuando están con diarrea o vómitos y les da sed, tomen sales de deshidratación y van a tomar con mucho gusto, porque tienen apetito por la sal. Pero si no están deshidratados, si no están en necesidad de sal, a ver si van a querer tomar sal de deshidratación, no van a decir, oh, lo van a escupir, lo van a botar, etc. Entonces, cuando hay una disminución del sodio en el líquido extracelular, cuando baja la presión arterial o cuando baja el volumen sanguíneo, se estimula el apetito por la sal. La angiotensina y la aldosterona también influyen, pero muy poco en la concentración de sodio. No nos olvidemos que la aldosterona en las células principales del túbulo colector estimula el intercambio de sodio por potasio, ¿no? O sea, se absorbe sodio y se elimina potasio. Pese a estas funciones, la concentración de sodio en el líquido extracelular no se modifica. ¿Por qué? Porque cada vez que se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua al mismo tiempo. Por lo tanto, no va a modificar la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, en condiciones normales, estos mecanismos son superados por el sistema de la hormona antidiurética y el de la sed. No va a influir mucho ni la angiotensina ni la aldosterona en la concentración de sodio. Sí van a influir la hormona antidiurética y el mecanismo de sed. Bien, con eso llegamos, vimos entrada el mecanismo de la sed y el apetito por la sal como mecanismos de regulación de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, pues estamos para contestarles. ¿Alguna consulta? Me he pasado solo con 6 minutos y esos son los 6 minutos que esperamos a que la gente ingrese al aula. Así que en realidad no me pasé nada, una hora enterita. Bien, si no hay más preguntas, el día lunes vamos a Tengo una ver. pregunta. Dime, Marlene. Más como curiosidad, ¿qué se hace cuando el paciente tiene diabetes insípida central? En esos casos, pues hay que manejar el caso clínicamente, es decir,
habrá que hacer compensaciones, habrá que... el problema, como no tiene hormona antidiurética, no produce hormona antidiurética, ese paciente no va a poder, digamos, tener otro mecanismo de producción. Yo no tengo hormona antidiurética sintética, por ejemplo. No hemos podido todavía producir hormonas en forma sintética. Entonces, si hubiese eso, podríamos compensar en un paciente, ¿no? Si yo tuviera a disposición hormona antidiurética, va a suceder con la diabetes insípida nefrogénica, ¿verdad? O sea, hay hormona antidiurética, pero las células no responden a esta hormona antidiurética. Igual ese paciente tendríamos que manejarlo evitando sus deshidrataciones y evitando sus desequilibrios osmóticos en primer lugar y de concentración de sodio en segundo lugar. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Bien, entonces el día lunes hacemos nuestra penúltima clase con mecanismos. Va a ser una clase de puro repaso, porque si ustedes leen este fin de semana el capítulo 30, que todos los mecanismos de compensación se estimulan simultáneamente, es decir, el riñón no es que escoge y dice, a ver, primero trabajaremos con la hormona antidiurética, y si no funciona, esperamos y vamos a activar el mecanismo de la sed, y si no funciona, vamos a activar, no, todos los mecanismos de compensación son simultáneos. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo estoy estimulando algo, se han visto, cada vez que baja la presión arterial, se estimulan 3 o 4 mecanismos simultáneamente para hacer una compensación rápida en el organismo. ¿Ya? Entonces, va a ser simplemente un repaso. ¿Sí? Y el siguiente miércoles vamos a hacer la clase más esperada por muchos, que es la del equilibrio ácido-base, que también es bien sencilla y vamos a poderles explicar con mucho detalle. Entonces, nos vemos el día lunes, tengan un buen fin de semana y por favor cuídense mucho, no se expongan, no salgan sin motivo. Les reitero, ya no hay que pedir nada al Ministerio de Salud, ni a las sedes, ni a las autoridades. Ahora depende muchísimo más de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, no nos contagiamos de coronavirus. Se está con 1000 pruebas en espera de procesamiento. Los hospitales del sur y el Hospital Salomón Klein están con camas llenas. No puedo decir que el sistema haya colapsado porque todavía hay clínicas partiendo pacientes con COVID. Entonces, cada vez que dicen el sistema ha colapsado, les están diciendo una verdad a medias. Sí han colapsado los dos únicos hospitales que atienden pacientes COVID, el Hospital del Sur y el Hospital de Salomón Klein. Y es obvio que colapsan. Si tú tienes una gran cantidad de casos, van a colapsar rápidamente. Pero como no están entendiendo los otros hospitales, si ustedes van al Hospital Viedma, por ejemplo, no tiene atención COVID, salvo en infectología. El Hospital Clínico Viedma, el hospital donde están las especialidades clínicas, no está atendiendo pacientes, no está hospitalizando. Por lo tanto, la gente no está entendiendo el
si todos los hospitales y públicos, privados, clínicas privadas se dijeran atenderemos pacientes, no es difícil, no es cosa del otro mundo, organizaremos un sector COVID en nuestras clínicas, no colapsaría nuestro sistema, nuestro laboratorio a colapsar. Entonces, por favor, cuídense mucho, enseñen en su familia, no expongan sin motivo a sus papás, a sus hermanos, y pues ya ojalá empiece a disminuir nuestra curva epidémica. Nos vemos el día lunes.